muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de ser parte de este panel, hablar de creatividad, de contenidos, de ese tipo de cosas. Entonces, pues espero que salgan cosas chidas de aquí, espero que les guste y nada, siempre me pongo muy nerviosa y me pongo muy roja, así que esperemos que todo salga bien. Y pues voy a empezar un poquito a platicar de las cosas que tengo en mente, ¿no? Hay un tema cuando estaba pensando en cómo hacer esta presentación que tenía que ver con el tema de la vocación, ¿no? Como que conozco mucha gente a mi alrededor, la gran mayoría como que tiene una idea desde siempre de lo que querían hacer, ¿no? Yo quiero ser cineasta, yo quiero ser abogado, yo quiero dinero, no sé cómo, pero quiero dinero. Entonces como que tenían muy claro el camino desde toda la vida. Incluso mi papá tiene un amigo que es relojero y desde chiquito sabía que quería ser relojero y se fue a estudiar a Suiza y es una de las pocas personas que saben cómo arreglar un reloj en la minusculidad así. Y a ese señor yo lo envidio muchísimo porque como que digo, qué increíble saber cuál es tu vocación desde siempre y poder nada más seguir ese camino que es fácil ahí, nada más lo sigues. Pero la realidad es que esa nunca ha sido mi realidad. Yo siempre pues, sé las cosas que me gustan, sé las cosas que no me gustan, pero nunca he tenido muy claro hacia dónde. Y esa es la razón principal por la que le puse fluir en la vida creativa a esta plática, ¿no? Porque la única forma en la que yo he aprendido y he podido moverme en mi experiencia creativa ha sido pues nada más dejándome llevar y dejándome fluir por las decisiones y por los contextos y por los impulsos que me están llevando en ese momento, ¿no? Entonces, esa es un poquito la razón de por qué se llama así esta plática, porque pues soy justo el ejemplo de persona que no tiene un plan, que nunca lo ha tenido y que pues se ha dejado llevar mucho por donde la lleva la vida. Entonces, yo de hecho nunca me he considerado como una persona creativa, o tal vez ahorita ya sí, como después de muchos años de masticarlo y de que la gente y del trabajo y de lo que haces, pero realmente nunca me consideré una persona creativa por definición, porque para mí un poco la creatividad es inherente al ser humano, o sea, cualquiera puede ser creativo bajo las circunstancias adecuadas, ¿no? Si tú vas a un tianguis, puedes encontrar ejemplos de creatividad en absolutamente todo, desde los carteles hasta la forma en la que están arregladas las cosas, hasta las preparaciones de la fruta espectacular, ¿no? Me acuerdo que en algún momento vino alguien de algún lugar fuera de México y no paraba de tomarle fotos al frutero y me decía que teníamos que grabar un video al respecto porque le parecía espectacular la rapidez con la que lo hacía y cómo lo preparaba y a mí me parecía muy normal, pero analizándolo desde otra perspectiva, realmente es un ejemplo de creatividad diario, ¿no? O tú vas a una tienda de Apple y hay creatividad desde el detalle más minúsculo de tecnología hasta en la publicidad que te saca una lágrima a pesar de que has visto un iPhone o una computadora durante los últimos 25, 30 años de tu vida. Y, por ejemplo, en BuzzFeed también es como un ejemplo de un abanico muy grande de oportunidades de creatividad, ¿no? Puedes hacer un quiz para saber qué tan alto estás vibrando, depende de tu porcentaje de tu Illuminati, o puedes investigar sobre cuál es el mejor skincare reseñado por usuarios, o puedes hacer una receta con un ingrediente súper random que nunca pudiste imaginar, ¿no? Les quiero enseñar rápidamente una presentación donde les pongo unos mini ejemplitos de esto que les estoy platicando. Entonces voy a seguir las instrucciones que se me dijeron. Ya se ve. Entonces voy a poner el full screen y bueno, esto es rápidamente una portadita. Y lo que les decía, ¿no? En la calle es muy fácil encontrar los ejemplos creativos, pero hay que poner atención porque los pasamos de largo y no te das cuenta que esa camiseta es sarcástica y es un grito social, ¿no? O una forma de anunciar a un gatito perdido que es hipertierno, o esta cosa que no sé si conocen que se llama Ninja Wallet, que es una cosita de metal en tamaño tarjeta de crédito que funge como con 12 funciones distintas y es una maravilla. Entonces a mí ese tipo de creatividades me vuelan el cerebro y me fascinan. Y aquí unos ejemplos de cómo la creatividad se ve en BuzzFeed, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un s'more a partir de una pizza redonda? O cómo vas a
extrapolar lo que está sucediendo socialmente en un quiz que de cierta forma se está burlando de ti, pero igual lo vas a hacer porque eres parte de ese contexto social, o un video que en 209 segundos te va a hacer cuestionar absolutamente toda tu existencia, o un video sobre un investigador privado que en realidad quiere saber quién cortó el queso, ¿no? Y si han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, alguna de estas series de Instagram que tenemos o gente como este investigador privado, pues es un tema como de conectarte mucho más allá que con el tema, sino con incluso la persona, la mirada, el contexto, los personajes, como que hay capas y capas y capas dentro de estas creatividades. Cuando yo empecé mi carrera universitaria, yo juraba que quería ser publicista, ¿no? De hecho, toda mi prepa, toda mi secundaria dije, yo quiero ser publicista. Pero cuando entré a la universidad me di cuenta que realmente no era por ahí. O sea, no sabía bien por dónde era, pero no era por ahí. Aunque yo siempre admiré mucho como las formas de poder contar historias de una manera muy creativa, aunque fueran cosas muy convencionales, ¿no? Me acuerdo de una cosa que me voló el cerebro, que es esto que les estoy mostrando aquí, que es una campaña que se hizo en Argentina, creo que una agencia que se llama Recrear, hace muchos, muchos años, como 10 o más, que era una campaña para un político argentino que si tú, era un video que si tú bajaba normal en texto y era un discurso súper negativo, súper triste sobre el estado del país, no sé qué. Y cuando veías las cosas de abajo para arriba, el discurso era completamente opuesto y estaba enfocado absolutamente en empoderar y en como hablar de una manera súper, súper positiva de Argentina. Y entonces a mí como que me voló el cerebro y dije como, no manches, es que hasta en la política se puede ser creativo y de una manera inteligente. Entonces, esta pieza de contenido que yo conocí hace millones de años se ha quedado conmigo para siempre. Un poquito, después de que decidí que no iba a ser publicista, pues simplemente me aventé a ver qué onda, incluso me gradué de teatro, pero esa es otra historia, que nunca he ejercido nada que tenga que ver con teatro, ni mucho menos. De hecho, lo decidí, quién sabe por qué, pero ese es como otro ejemplo de cómo siendo un mayate creativo, porque luego me siento como justo un mayate creativo que me voy estampando como de pared en pared a ver hacia dónde llego, pues he llegado a lugares muy interesantes. Cuando yo empecé a trabajar en un lugar que no tenía nada que ver con nada de lo que yo estaba estudiando, de lo que me gustaba, pero fue muy divertido, sin duda alguna. Y cuando acabé ese trabajo tuve la oportunidad de entrar a una agencia digital, que hace unos años trabajar en una agencia digital era como increíble, ¿no? Eran los pininos del community management y de entender los comportamientos de las audiencias en el internet a través de conversaciones casi casi uno a uno, ¿no? O sea, antes una marca existía en un universo muy lejano y ahorita ya podías hablar con ella. Y trabajé ahí durante un par de años, como que empecé como community y crecí como con la industria, porque pues esos mismos, como ustedes saben, el mundo de la cultura del internet es rapidísimo, entonces crece, crece, crece rapidísimo, y yo crecí con eso. Y cuando me fui de ahí, me fui a entregarme del lleno al mundo editorial digital. Ya no era tanto la parte de la publicidad, porque justo una de las razones por las que ya no me interesó la publicidad en la universidad es porque me interesaba mucho la creación de contenidos, pero no necesariamente para una marca, sino para la gente, ¿no? Entonces me metí de lleno al mundo editorial y entré a trabajar como editora del sitio de Patti Cantú. Patti Cantú es una cantante pop, pero hace unos años también tenía un sitio que era como muy de lifestyle y como muy BuzzFeedesco en sus inicios, entonces era como un híbrido muy entretenido. Y al mismo tiempo, trabajaba en una página que se llamaba Seven Boom, que es esa que ven a la derecha, donde también en una onda muy BuzzFeedesca la gente podía crear sus propios contenidos y había mucho como atención a la cultura pop y a las cosas que estaban sucediendo en ese momento, ¿no? Y luego descubrí que BuzzFeed México iba a llegar a México y dije, yo tengo que ser de aquí ahorita como del lugar, necesito ser parte de este equipo creativo porque siempre admiré muchísimo a BuzzFeed como esta máquina de innovación de ideas. Y así es como entré a trabajar, ¿no? Después de esta pequeña carrera editorial digital. Y este post que les pongo aquí de 77 pensamientos que tuve cuando fui al concierto de OV7 y Cabá, pues justo es como
mi primer post que se hizo súper grande, gente como Ari Boroboy, por ejemplo, lo puso en su Twitter, y luego La Josa también me escribió directamente, y de repente, como que mucha gente de que había sido parte del concierto me escribió directamente, y yo estaba como en shock, ¿no? Estaba muy, muy feliz. Entonces y fue como una aventarme porque estábamos haciendo como ya lo que hacían en Estados Unidos, lo que sabemos que funciona, y esto fue como yo estaba sentada en el concierto y de repente dije como, ¿sabes qué? Creo que aquí hay una oportunidad interesante de cosas que podemos hacer, pues ¿por qué no la hago? Y entonces yo iba escribiendo en mi celular como, ay, huele raro, ay, ya se echaron esta canción, mi mejor amigo me decía algo y yo lo escribía, o le escribía yo a él lo que estaba pensando, ¿no? Como, y de repente pues esto explotó, y te das cuenta de que pues nada, la creatividad tiene una cantidad enorme de oportunidades. Yo no entendía por qué BuzzFeed México, BuzzFeed como medio me llamaba tanto la atención. Y trabajando ahorita aquí me doy cuenta del por qué, y tiene que ver con dos criterios en los que está muy basada la estrategia, ni siquiera editorial o comercial, o sea, el alma de la empresa, que tiene que ver con la autenticidad y la alegría. Yo creo que esas dos cualidades son inherentes también a la creatividad, ¿no? O sea, como que lo que uno más aprecia cuando se trata de estas expresiones de ideas es que sea algo real, algo empático, algo con lo que uno realmente conecte, ¿no? Y cuando digo que un contenido así de creativo o así que te mueve tanto, es alegre, no me refiero a que tiene que ser algo que te haga reír o que jajaja, qué cagado, sino que te causa una cierta sensación en tu cuerpo, como una especie de chispa o de pulso de vida, por más minúscula que sea, ¿no? Si ves algo que, ay, de repente te hizo llorar, ay, de repente te hizo reír, ay, de repente te sentir algo, es increíble, porque vivimos en un mundo en donde ahorita es difícil llegar y es difícil conectar. Entonces, cuando llegas a sentir algo, pues se vuelve brutalmente valioso, ¿no? Y creo que en ese está como el valor de la creatividad ahorita, y por eso me gusta actualmente lo que hago. Y la gente cree que no es muchísima chamba lo que hacemos. Dice como, ay, qué padre tu trabajo en el que hacen recetas todo el día o en el que hacen quizzes todo el día. Y digo, es que sí, claramente es un trabajo muy divertido, pero es un trabajo que implica un conocimiento de lo que está sucediendo, de las audiencias cambiantes, porque las audiencias no son un grupo de personas en masa, son individuos, y como tal tienen estímulos, emociones, sentimientos, bajones, subidas. Este último año, ¿no? Nos dimos cuenta de muchísimas cosas, incluso con lo que la gente compraba en Amazon, ¿no? Si de repente la gente estaba comprando muchísimas cosas de home office, o muchísimas cosas para proteger su cuerpo, o muchísimas cosas de limpieza, o de repente ves que ya se estaban dando más lujitos y quizás le estaban entrando más a la onda de los hobbies. Entonces, es agarrar como cosas de todos lados, de donde lo encuentres, para poder crear algo que conecte con la otra persona, porque no está basado nada más en ventas o en números o en KPI, sino que está basado en poder llegarle a alguien, no a una masa de personas, sino a un individuo que siente como yo, como tú, como todos. Y a veces uno cree que el trabajo alivianado, el trabajo creativo es mucho más relajado que otros trabajos, pero yo creo que no. Yo creo que todos los creativos que conozco estamos siempre en friega y estamos siempre buscando cómo le hacemos para expresarnos y buscando cómo le hacemos para que nuestras ideas lleguen de la forma correcta y a la gente correcta y en el formato correcto, y cómo vas a seguir innovando porque ya hay nuevas plataformas y porque la gente ya está cansado de lo anterior y porque la gente le urge conectar con algo que es real, y todo eso al mismo tiempo. Entonces, de repente se siente como que uno está así de que, ¿cómo respiro? ¿Cómo me tomo un tiempito para poder analizar lo que está sucediendo en el contexto social, para poder aplicarlo a una idea creativa? Pero todo eso está pasando al mismo tiempo. Y lo bueno es que no soy yo sola, porque si yo tuviera que hacer todo eso sola, pues me vuelvo loca. Es como una psicosis, y en realidad tengo un equipo creativo que está siempre al
tiro así a mega tiro, porque son escritores, pero son psicólogos, pero son antropólogos, pero son sociólogos, pero son editores, pero son productores, pero es todo al mismo tiempo, porque necesitas esa sensibilidad para poder conectar con la otra persona, para poder expresar tus ideas, y por eso siempre estamos buscándole que en esta nueva plataforma, que esta nueva receta, que este nuevo formato, que este nuevo producto. Entonces, pues, la verdad es que el trabajo creativo, aunque luego se cree que es muy tranquilo, no lo es para nada. E incluso yo creo que la creatividad puede llegar a ser muy abrumadora, porque hay como mucha presión. Dices, a ver, yo soy una persona creativa o tengo estos impulsos creativos. ¿Cómo le hago para expresarme? ¿Cómo le hago para que mis ideas lleguen allá afuera? Y yo honestamente creo que la única forma en la que eso se puede lograr es a través de lo fresco y de lo auténtico y de lo real. O sea, no digo la gente, digo nosotros. Yo como consumidora sé cuando estoy hablando con un creador de contenido que no es neta. Sé cuando un medio me está tratando de vender algo que no es real. Sé cuando no están siendo auténticos y honestos conmigo, como lo sabes de un amigo que no es neta, lo sabes también de los contenidos que estás consumiendo, porque todo el mundo todo el tiempo estás recibiendo estímulos. Entonces, cuando recibes uno de esos estímulos que se siente real, que conecta contigo en niveles mucho más profundos, es casi magia, ¿no? Y además, luego te encuentras en el mundo de la creatividad con otras presiones, porque dices, ay, sí, me voy a expresar, no sé qué, pero llegas a toparte con que también tienes que generar un modelo de negocio. Entonces es, ¿cómo hago dinero a partir de la creatividad, a partir de la autenticidad, a partir del ser real y a partir del poder conectar con una persona del otro lado de la pantalla, del otro lado del libro, del otro lado de la serie, del otro lado de lo que sea? Y creo que una cosa que a mí me ha ayudado mucho como a poder seguir en este asunto de alimentar mi creatividad son dos cosas. Una que es aprender mucho de las señales positivas, ¿no? O sea, es como, a ver, esto funciona, ya entendí, entonces esto no lo voy a dejar de hacer, pero ya que tengo esto seguro, entonces puedo empezar a experimentar. Y obviamente en el experimento hay mucho error, y creo que nos pasa que nos asustamos mucho con el error y que decimos como, no la quiero cagar, no quiero cometer un error, y entonces no lo intentamos. Y yo creo que lo más valioso del error está en el aprendizaje. Si no cometes un error, si no cometes otro error, nunca vas a aprender. Solamente vas a hacer cosas que funcionan y te vas a quedar en tu zona de confort padrísima, pero nunca vas a poder expandirte y llegar más allá. Les pongo un ejemplo. Una amiga estaba súper así, no usaba las apps de citas y se clavaba y decía, no, nada de Bumble, nada de Tinder, nada de eso. Le daba mucho miedo entrarle a ese asunto. Y trabajamos una estrategia en la que ella tenía el ejercicio de hablarle a todos los chavos con los que hiciera match, con distintos aproximamientos, ¿no? Si era con un GIF, con una frase, con una foto, con lo que sea. Y para ella ha aprendido mucho más en los últimos meses de las cosas que sí le funcionan, pero más de las cosas que no le funcionan, para saber lo que a ella le vibra en el tono correcto. Entonces, pues yo les diría, no le pueden tener miedo al error, no le pueden no se pueden quedar en la zona de confort, porque pues la vida no es así, porque la vida te va a llevar hacia muchos lugares de trancazo, y se los digo yo porque pues así es como me he movido un poco por la vida creativa, ¿no? Yo surfeo la ola hasta que me lleve a donde me tenga que llevar, y a veces es muy, muy angustiante, porque digo, ay, luego, y ahora, pero pues nada. Así es como me tocó a mí vivir mi vida creativa, ¿no? Y yo vivo mis impulsos como energéticos, o sea, cuando tengo una idea, cuando hay un proyecto que quiero hacer, cuando me surge algo que necesito, es como literal como si me dieran un shock eléctrico, y lo apunto y lo escribo y lo llevo a cabo y lo tengo que empezar a hacer, porque creo que a mí así es como me funciona la creatividad, porque al mismo tiempo soy una persona muy floja, entonces podría pasar toda mi vida viendo así Netflix horas con mi gatita. Entonces, cuando llegan esos impulsos, yo los tomo y me subo a la ola y la surfeo y me lleva a donde me tenga que llevar. Y a veces esas son nuevas ideas, y a veces esas nuevas ideas son nuevas ideas de nuevas ideas, y a veces esos no son nuevos proyectos. Entonces, pues nada, dejarte llevar por esos impulsos energéticos es muy importante. Y el tema de la flojera es cosa seria, sin duda alguna. Creo que es uno de los peores, las peores cosas que nos podemos encontrar, porque mata proyectos, matas ideas, matas pasiones, no tienes ganas de hacer nada. Entonces, si son flojos como yo, pues sí está bien que de repente gane batallas la flojera, pero que nunca gane la guerra, porque pues no va por ahí. Yo como persona creativa, siempre estoy buscando
como cosas que me inspiren, cosas que me sorprendan, cosas que me cambien la perspectiva de vida, ¿no? Y entonces por eso me gusta mucho como de rodearme de gente creativa, de gente que vive su vida de formas completamente extraordinarias, pero también de gente que vive su vida de maneras completamente ordinarias, porque un poquito también lo que les decía, dentro del día a día hay creatividad, entonces es muy valioso como poder encontrar estas como brotes de magia en las personas que te rodean como para poder seguir como el estímulo creativo, porque luego llevarlo solo es muy cansado y es muy pesado y justo están pasando tantas cosas al mismo tiempo que cómo diablos vas a saber qué te emociona, qué te inspira solito, y de repente llega alguien a recomendarte un libro, llega alguien a recomendarte un poema, a recomendarte una serie, ¿no? Y se vuelve parte de tu vida. Y a mí me gusta mucho expresar quién soy, expresar lo que me gusta, expresar lo que siento, y lo pueden ver acá atrás en mi librero, es una mini parte, es más grande, pero está lleno de muchas cosas que me gustan, desde libros, series, películas, cosas de mi pasado, cosas que quiero de mi futuro, ¿no? Porque creo que una parte básica de la creatividad es la expresión, la necesidad de expresar una realidad auténtica, de ser quien eres o de decir lo que sientes adentro sin necesidad de pedirle perdón o pedirle permiso a absolutamente nadie, o sea, y a mí me gusta lo mismo que a todo mundo, ver series, ver películas, escuchar música, bordar, ver a Keanu Reeves y clavarme con TikTok, no sé, pero hay mucha gente que también está obsesionada con Keanu Reeves y tal vez no es tan vocal como yo, y luego por eso es como, es que ella es más creativa, porque habla, lo expresa. No necesariamente, pero sí hay un valor en expresar lo que tienes en la mente, en las ideas y en el corazón. Y antes de irme, pues cierro rápidamente con una pequeña anécdotita, que es que yo en los últimos meses sufrí una pérdida personal importante y, para serles honesta, nunca me había sentido tan creativa. O sea, como que de este dolor tan grande, de esta oscuridad, ha salido como justo este impulso energético de expresar y de entender y de querer saber más y querer saberlo todo. Entonces, yo les diría que no le tengan miedo a la palabra creatividad, porque no es una cualidad ajena, es una cualidad inherente e intrínseca a nosotros como personas. Y tampoco nos clavemos con que la creatividad solamente sale cuando estás contento, cuando estás feliz, cuando eres publicista, cuando eres cineasta, sino que hay una cosa muy importante en darle chance a vivir una vida creativa y a fluir en una vida creativa sin ataduras, sino simplemente trepándote a la ola y dejándote ir para allá. Y la única forma de hacer eso, yo creo, es pues utilizando lo que tienes. Solamente puedes utilizar lo que tú tienes y ser quien tú eres, tanto en lo individual como en una industria, porque pues al final del día no creo que haya mucho más que puedas hacer al respecto. Y creo que lo que nos hace a nosotros es pues lo más nosotros que tenemos y es hermoso, la neta. Y pues nada, eso es todo, creo, ahorita. No, pues muchas gracias, Vivi. La verdad me encantó toda tu charla. Estaba así como, ¿qué más me va a decir? La verdad se nota que es importante dejarse fluir en la vida creativa. Creo que tenemos solamente unos segunditos. Me gustaría que compartieras tus redes para invitar a los talentos a que te sigan, a que te busquen, a que los inspires. Claro, me pueden seguir como Pachuli de Amor en mis redes. No soy muy activa en unas, soy más activa en otras. Y también, antes de irme, Ruth, los quiero invitar en BuzzFeed tenemos un área de community donde cualquiera puede escribir sus posts y sus quizzes. Entonces es un lugar muy especial para que puedan ahí expresarse y expresar quiénes son, su autenticidad y su creatividad. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por todo. Muchas gracias, Ruth, querida.